Bienvenidos a un nuevo programa de análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es 1 de junio, lunes. Bien, hoy ha llegado la hora para el modelo. Cuesta, cuando has construido un modelo con unos fines y ha funcionado, pues cuesta deshacerte de él, cuesta dejarlo de mantener y con ello que el modelo acabe. Lo que vamos a hacer, o lo que he hecho ya a partir de hoy, es no mantener más la base de datos con 88 observaciones desde 1 de marzo hasta el 31 de mayo. Si recordáis, siempre cuando he estructurado los vídeos, sobre todo cuando hablábamos de desescalada, pues el calendario final iba hasta el 31 de mayo, porque ahí daba por finalizado el objeto de este modelo cuantitativo de carácter de serie temporal que se iniciaba a 1 de marzo con el único fin de adelantar cuál era la situación tanto en contagios como en hospitalización, como por supuesto, y este era el fin final, el de decesos de la pandemia. Ha ido, como ya sabéis, a lo largo de este tiempo, con casi 80 vídeos a partir del mismo y, bueno, pues otros tantos informes en los que ha ido prediciendo cuál era la situación de curva, la de descenso, la de desescalada. Bien, pues hoy, como tributo a este modelo, vamos a hacer el informe tal cual se hacía cuando todo estaba en funcionamiento. Y nada más deciros que mientras yo tenga la estructura de resultados, es decir, la base de datos de las consejerías, podré seguir hablando de esa situación. Otra cosa es cómo haga las proyecciones. Serán de otra manera, no con este modelo, porque este modelo ha llegado a su fin. Porque no se puede mantener en toda su estructura. Tenía detrás de él aproximadamente 12 variables, en los mejores momentos alguna más, es decir, en los momentos que más información tenía. Tenía al principio 2 espacios territoriales, todo el Estado y Castilla-La Mancha. Después se quiso estructurar en toda la distribución regional para España y así lo consiguió. Y bueno, ha ido nutriendo de todas las variables principales. Me refiero al régimen hospitalización, al régimen de contagios, primero total, después con PCR, y finalmente la cifra de decesos. Vamos a ver toda la estructura, vamos a ver también la predicción para toda la semana que nos viene por delante. Vamos a hablar de desescalada porque sabéis que ha habido cambios hoy para muchos territorios de España. Y bueno, pues vamos a ver el informe completo también con el panorama internacional. Vamos con ello. Comenzamos con la que ha sido siempre la variable fundamental objetivo del modelo, la variable de decesos o fallecimientos. El modelo se ha estructurado siempre como un bucle, como tenéis aquí, esta sería su representación, de contagios para pasar a toda la zona de hospitalización para después con ello trazar la información de los decesos. Este era el formato en varias ecuaciones para distintos territorios. Siempre han estado presentes todo el territorio nacional, España, y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Aquí tenéis la curva final de decesos y aquí tenéis cómo se ha movido en la última semana. Información que no encontraréis en ningún otro medio, pero que no es relativamente difícil de conseguir, porque lo único es tener la paciencia de construir toda la información o las 17 tablas de las comunidades autónomas. A partir de ahí, la información sigue siendo hasta el día de ayer, porque no sé lo que pasará esta semana. He visto con preocupación cómo el informe de Cataluña, por ejemplo, no está todavía colgado en la consejería a estas horas. No sé qué pasará esta semana, pero hasta el día de ayer era factible hacer esto. Llevaba más trabajo, desde luego, pero era posible. Y con eso, pues construimos la información para la última semana y como veis, ha sido totalmente, como digo, residual. Aún estamos bajo soporte de más o menos 60 fallecidos o 70 en algún caso, pero bueno, pues ha trazado esa información y está cerrando totalmente la curva de decesos, ¿no? Esto hace que informativamente no sea tan noticia y que poco a poco se vaya diluyendo esta información. Y es más, la que queda, la del Ministerio, es diferente porque no arroja variación diaria y además es inferior. Recuerdo que ahora mismo estaríamos, como veremos después, en unos 29.000 decesos y para el Ministerio estamos en unos 27.000.
y para el resto del mundo, porque si miramos la comparativa internacional, aunque se advierte que no se pueden comparar las cifras, pues esa es la cifra final que hoy arroja el ministerio, por ejemplo, en Hopkins, en la Universidad de Hopkins, ¿no? Bien, pues vamos a ver cuál es el reporte. ¿Os acordáis esta información? Bueno, pues el reporte de todo el modelo para hoy. Este sí seguramente que es la última vez que vais a visualizar esta pantalla, porque la hemos ido sustituyendo poco a poco por la de resumen, porque ha sido muy complicado, pero esta semana me encontré gratamente con la información de las altas de paso en consejerías y he podido reconstruir esa información y por eso doy toda la información veraz, no hay nada estimado, es a partir de consejerías. Bien, lo que sí está estimado es la información para hoy, con el modelo, la última predicción que hago de esta manera. Y para hoy tenemos aproximadamente unos 239.700 contagios PCR confirmados en España. A partir de ayer estaríamos en unos 200 más. Agrupados pues algo más, como sabéis, pero del último día se quedarán por debajo de los 200. En Castilla-La Mancha estaremos por los 17.270, cuando ayer estábamos en 17.234, es decir, pues como veis aproximadamente no llegan a 40 nuevos PCR agrupados, de los que del último día pues serán bastantes menos. Los decesos, y aquí está la información o el objetivo del modelo, pues para hoy se esperan 29.090, agrupando la información de las consejerías. Ayer teníamos 29.060, de eso podéis deducir que la variación diaria para hoy serán 30 decesos. En Castilla-La Mancha tendremos uno o ningún deceso, esa es la predicción del modelo. Ayer 2.972, para hoy 2.973. En UCIs, bueno, pues yo todavía seguía informando de los datos con 5 comunidades que empezaron dando la prevalencia y tuve que ajustar esa información y bueno, pues ha seguido bajando, el límite está en torno a unas 5.500 más o menos y llegaremos, pero también introduje, para que lo entendierais mejor, cuál era la situación de UCIs al día. Y bueno, hoy se esperan menos UCIs que las de ayer, que ayer fueron 572. Al final veremos cuántas. Esto es para toda España. De esas, 34 eran en Castilla-La Mancha. Para hoy esperamos 30. El nivel de curados, y esto es muy importante porque sí que lo hemos conseguido también desde las consejerías. Ayer todas las altas unidas eran 174.423. Para hoy se esperan unas 1.000 más, 175.500. Aquí viene lo interesante, para Castilla-La Mancha estaría en unas 20 más, 6.680, y lo interesante, digo, en los activos para el sistema. Fijaos qué número tan bajo tenemos ya, en torno a 35.000 para todo el estado, de los cuales hospitalizados hay apenas el 10%, unos 3.500 o menos. Y en Castilla-La Mancha tenemos activos unos 7.617, pero en hospital, o sea, hospitalizados tenemos en torno a 150, ya veremos luego el dato exacto. Bien, pues este es el reporte y esto es lo esperado para el día de hoy. Y para el resto de la semana, los contagios se moverán en un intervalo muy bajo ya, en torno a 90 a 200, es el intervalo del modelo. El ritmo de altas seguirá en torno a 1.000 por día, más o menos, y unos días por otros, hay días mejores, el efecto fin de semana siempre es peor, como sabéis, y el nivel de excesos estaremos siempre ya bajo soporte de 50, es decir, es algo muy residual y muy focalizado. Si sumamos, por ejemplo, las que tuvimos ayer, si sumamos, como veremos después, las dos fundamentales, que son en nivel agregado por población, Cataluña y Madrid, pues veremos que prácticamente es el 70% de la cifra y la cifra es baja. Bien, vamos a la proyección. De esto yo creaba una proyección, como ya sabéis, en la cual está cerrando ya, porque en esa proyección yo dije que tendríamos unos 5,5 millones de contagios finales cuando acabara el brote, cuando acabara mayo, que ya por eso hemos cerrado el modelo. En Castilla-La Mancha tendríamos 570.000 y bueno, en Castilla-La Mancha tendríamos de esos decesos unos 5.550 y en España unos 55.000.
Bien, así ha quedado trazado, por ejemplo, está en la proyección para hoy y bueno, pues vemos que aproximadamente el 12% de la población española tiene, para mí, tendría inmunidad o tendría anticuerpos, ¿no? O habría pasado esta pandemia. De ellos, el 27, casi 28% estaría en Castilla-La Mancha, es decir, un nivel bastante adecuado dentro de la región. El nivel de decesos, pues esto es otra cosa, nos hemos ido a más de 53.000, haciendo la proyección con el índice o las tasas de letalidad, mortalidad de otros países. Y en Castilla-La Mancha estaríamos claramente cerca de los 5.500 decesos. Bien, no hay mucho más, lo otro se reproduce con el nivel anterior y lo que sí me interesa siempre contaros es ya cifras Momo y consejerías y aquí tenemos de los 29.060 que se obtenían ayer por suma de consejerías, pues los totales, uniendo los que hay también por residencias explicado por las consejerías, domicilio, etcétera, tendríamos 44.491 decesos. El etcétera era por vía registros del MOMO, ¿no? Y si introducimos, como decía, la otra visión todavía más menos elástica con la información y bueno, esta sí que es más imaginativa o más estimativa, llevaríamos a 53.362 los decesos, ¿no? Como veis, estamos totalmente cerrando ya la proyección del modelo, porque si la proyección al final estaríamos en unos 54.750 fallecidos y estamos ya en 53.400, pues digamos que estamos terminando o cerrando prácticamente la cifra de decesos, la de contagios, etcétera. Y bueno, he ajustado algo esto, pero muy poco, y ahí podéis ver también la calidad del modelo porque prácticamente es lo que decía hace un mes se ha cumplido, ¿no? Si nos vamos a los calendarios, bueno, pues aquí empezamos con el calendario o fases de desescalada. Fijaros, ya hemos cerrado esta curva con cifra de decesos. Lo hemos hecho con una media esta semana pasada de 39 decesos a nivel nacional y de 4 a nivel regional de Castilla-La Mancha. Buenas cifras y bueno, este era el mapa que había hasta ayer. Lo pongo porque va a ser muy parecido a esta fase, nuevo estado de alarma, que para mí ya no lo es, en cuanto a que hay un gobierno directo de las comunidades autónomas, sea por apoyos en el Parlamento, sea por lo que fuere, los nacionalismos al darle el voto a favor a Pedro Sánchez se llevan de premio poder, en el momento que pasen a fase 3, hacer y deshacer, es decir, ser ellos los que digan cómo va a ser el calendario de desescalada. Por eso yo decía que era la fecha de normalidad, porque ya el Estado no va a intervenir, solo intervendrá para el tema de movilidad intercomunitaria, que ya vi ayer, por ejemplo, el tema entre, por ejemplo, País Vasco y Navarra, es fácil que se puedan en esas dos, incluso se puedan, antes de que lo decida el gobierno, pues darse la conexión entre esas dos comunidades autónomas. Bien, lo que tenemos por delante, como decía, es para el 8 de junio un mapa muy parecido a este, en donde el verde claro sería la fase 3. Por lo tanto, a partir de la semana que viene, aunque se proyecte el estado de alarma 2 semanas más, se prorrogue, pues vamos a ver cómo muchas comunidades autónomas van a ser libres de ejecutar el calendario. Eso es a lo que yo decía, la nueva normalidad. Incluso es posible que, pues aparte de Andalucía y de Castilla-La Mancha, veremos qué hacen los dos gobiernos en estos 2 días que quedan por delante, pues entren completas. Vamos a ver qué ocurre o cómo lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir del día 8 habrá una normalidad bastante clara, salvo hacer movilidades intercomunitarias, y a partir del día 15 será total, porque prácticamente menos Castilla y León, menor zona del Bierzo, Madrid y la mayor parte de Cataluña estarán en fase 3. Entonces va a ser muy fácil que a partir de entonces estas comunidades rijan y pues intervengan en cómo se desarrolla su calendario. Por eso decía que la normalidad a partir del día 8 va a ser bastante clara en gran parte de España. Si nos vamos al de contagios, bueno, aquí ha bajado más lento,
el ajuste, pero sigue en ese ajuste que se viene dando, ¿no? Y aquí sí que pongo el mapa para hoy, ¿no? El mapa para hoy en el que la mayor parte estamos ya en fase 2, como veis, ¿no? Bien, pues este es el mapa que será muy fácil ver el día 15 de junio, que es a lo que iba yo, ¿no? El día 15 de junio, menos 3 comunidades autónomas, el resto del país estará prácticamente seguro en fase 3, con lo cual será muy fácil ver cómo estos cogobiernos se desarrollan, es decir, que las comunidades autónomas operan cada calendario para llegar a la total normalidad, que es fase 4. La única cosa que nos va a quedar por delante realmente, aparte de algunos distanciamientos de aforo que pueden quedar incluso para esa nueva normalidad, pues sería, como digo, la movilidad total en el país, que siempre será antes del 1 de julio, siempre, porque no tendría ningún sentido que se abra el país para los extranjeros y no para los nacionales, como dijo ayer el presidente del gobierno, ¿no? Siempre será antes de ese día y yo creo que en torno al 21 podríamos ver medidas en esa línea. Incluso antes, como he dicho, en el caso de Navarra y País Vasco, pero esto es porque ambas van a estar en fase 3 y se van a coordinar casi seguro para que haya movilidad entre sus comunidades autónomas con el visto bueno del gobierno de la nación. Bueno, vamos ahora al tema de la distribución regional, donde está toda la información que ahora capturo y que me gusta contaros, ¿no? En esta nueva información yo tengo aquí toda la cifra de decesos, pero extraída de las consejerías. Así lo llevo haciendo durante toda una semana. Esta serie sí que enlaza con la anterior del Ministerio, ¿no? La que tenía hasta la semana pasada el Ministerio. Aquí tenemos los 36 decesos que se produjeron en el día de ayer, fueron los que se produjeron en toda España, 36 nuevos decesos. Lo podemos decir alto y claro, con 10 territorios en cero, con un territorio que cubre la tercera parte de esos 36, algo más de la tercera parte, el 35%, que es Cataluña. Es donde sigue estando el foco y en donde sigue estando la mayor parte del problema, tanto en contagio, aunque ya veis que se ha reducido muchísimo el contagio diario, como en decesos. Madrid es el otro foco. Son las dos que todavía les va a costar salir de esa situación, ¿no? No demasiado, porque ya están en unos niveles muy bajos, pero le queda algo y por eso están en la fase de que están ambas. El resto, pues yo decir, por ejemplo, felicitar, me parece extraordinario la labor en Andalucía. Tengo que felicitarla y no entiendo que no pasara esta comunidad entera a fase 3 la semana que viene, porque es que tiene todos los indicadores, incluso en Málaga y en Granada. Entonces, no sé qué se hará o qué no se hará, pero esta comunidad autónoma merecería estar la semana que viene en fase 3 sin ningún problema entera. Fijaos, 2 decesos, una población de 8,5 millones ayer, ¿no? Pero es que tuvo 0 antes de ayer y así en los últimos días. Y el nivel de contagios es mínimo, ¿no? Bien, el caso de Ceuta lo conocéis todos, ha habido un rebrote y bueno, pues se ha intervenido y bueno, se le amenazaba incluso por pasarla hacia atrás a fase 2, pues posiblemente se la deje en fase 2 alguna semana más y se pase porque pasar la fase 1 no creo que se haga porque está controlado ya el rebrote, ¿no? Y bueno, pues eso nos da cuenta de que el virus sigue con nosotros y que tenemos que tener cuidado, tenemos que ser realmente gente que sepa socialmente estar en ese distanciamiento y en esas medidas de seguridad, porque el virus sigue aquí y la vacuna aún no está. Están trabajando en ello, pero todavía no está. Entonces hay que tener cuidado simplemente y cuando haya un rebrote rápidamente controlarlo. Ahí se dirigirá el Ministerio de Sanidad o la Consejería y actuará para que eso no se expanda como pasó en marzo, ¿no? O incluso en febrero. Vamos a ver entonces Castilla-La Mancha tenemos 3 y bueno, pues todo, ya digo, a muy buen nivel, incluso todos los indicadores de cierre de curvas son muy buenos, todos están cerca o por encima de 50 y bueno, pues qué deciros que así da gusto ver esta información, no hay ninguna otra, las posiciones sí que siguen estando como tienen que estar. Quiero decir que de las comunidades autónomas que no están en el foco a 4, las que presentan algunas variaciones y algunos problemas en algunos días, pues siguen siendo
Aragón y Navarra, y el País Vasco algunas veces pues tiene algún incremento de decesos, como pasó ayer, pues algo más importante, ¿no? Pero digamos que el resto, y que hay muchísimos ceros, incluso Aragón y Navarra ayer, pues estuvieron cero, Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Cantabria, Murcia, Ceuta, Melilla, y otras con muy pocos, como Galicia, que tuvo uno, La Rioja uno, Extremadura uno, que han tenido ceros durante muchos otros días anteriores, ¿no? Es decir, eso es el fin de la pandemia. En más de 10 territorios, como veis, prácticamente todo lo que no es el foco a 4 ha tocado ya suelo y en algún momento ha tenido cero decesos. ¿Dónde faltaría el cero? Porque Andalucía lo ha tenido, porque Extremadura lo ha tenido, porque La Rioja lo ha tenido, porque Galicia lo ha tenido, incluso el País Vasco tuvo, si no recuerdo mal, hace un par de días ese cero, ¿no? Entonces, ¿a quién le queda o dónde quedaría verlo? Pues en el foco a 4. Esta semana seguro. De hecho, ahora veremos la proyección para Castilla-La Mancha, pero adelanto que podría ser hoy mismo, ¿no? Vamos a ver las curvas, perdón, antes vamos a ver Castilla-La Mancha, siempre lo hago, porque era mi región y siempre empecé así, y bueno, pues en Castilla-La Mancha a ver que hemos tenido 3 decesos, 0 en 3 provincias, Cuenca, Albacete y Guadalajara, y 1 en Toledo, 2 en Ciudad Real, que aún, bueno, es donde está el mayor nivel de UCIs. UCIs tenemos 34, bueno, pues la mayor parte de las UCIs están todavía en Ciudad Real. El nivel de hospitalización es bajo, estamos en 138 en toda la comunidad autónoma, 4 menos que el día anterior, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis los hospitales. Los que ya no aparecen es porque realmente ya no tienen ningún enfermo COVID en sus camas y los valores son muy bajos. Ahora mismo el mayor es la capital de Albacete, que el hospital universitario tiene todavía 39 enfermos. Solo creo recordar que solo 9 en UCI. Digo solo porque aunque en Ciudad Real haya menos, son más graves, son de mayor gravedad los que tienen ahí, ¿no? De los 34, digo. En el resto del país tenemos 538 UCIs. Es decir, en total tenemos unas 570 UCIs. Y como decía antes, algo más de 3.000 hospitalizados. Un nivel muy bajo y soportable para incluso poder afrontar otras patologías con éxito, ¿no? Se empiezan a hacer nuevas cirugías, se empiezan a hacer o a trabajar con una cierta normalidad en todas las secciones de consultas, de especialidades, y bueno, pues esto es buen indicativo y lo que significa es que la pandemia está cerrada. La curva internacional, bueno, pues en la curva internacional tenemos varias cosas que decir hoy. En primer lugar, pues hablaros de que Reino Unido, por fin, con estas cuentas, a mí no me gusta mucho esta situación, pero bueno, en la comparativa internacional tenemos el dato del Ministerio, 27.127. Seguramente que va a variar, seguramente que lo tiene que retocar, porque no es normal que en últimos 7 días haya habido el nivel de decesos que nos dice el Ministerio. Han sido más, de acuerdo con las consejerías. Pero aunque lo toquen o no, bueno, pues sí que se ha conseguido eso, no tener un número tan alto como otros países. Es decir, ahora hay muchos países que nos adelantan, hasta Brasil. Hace nada, ya lo avisé, pero este además está sin parada, está en pico aún. Y ya sabéis que lleva un mes en pico, o sea, es increíble. Este país no sé a dónde va a llegar, pero va a ser una situación que vamos a ver todos con mucha pena, porque tenemos más de medio millón reconocido y unos 30.000 decesos. Serán más, seguro, como en todos los países, pero lo peor es que estamos en más de 1.000 todavía día a día. Es decir, más de 1.000 personas mueren al día en Brasil. Son muchísimas, aunque sea un país con 200 millones de habitantes, son muchísimas, ¿no? El otro tema es Rusia, que bueno, no se controla, pero como el nivel de decesos es mucho más bajo, parece mucho menos preocupante, aunque el nivel de contagios está por encima de 400.000, ¿no? Y la otra cuestión que os decía antes, en Europa, es que Reino Unido nos ha adelantado en tasa de mortalidad. Y fijaos, esto es lo que os dije, ¿no? Al estar en ese nivel España, pues estábamos en los 576 prácticamente y Reino Unido está en los 579 decesos por millón de habitantes. Bien, pues esto es lo que digamos que se ha logrado, una mejor, algo maquillado, a un mejor posicionamiento de España frente a sus socios comunitarios, que fijaos que Francia, Italia, Reino Unido están claramente por delante de España.
Y por otra parte, bueno, pues la tasa de mortalidad ya no solo estamos detrás de Bélgica, sino con estos datos estaríamos en la tercera posición también detrás de Reino Unido. En cuanto a focos, todo sigue igual, que veáis que Ciudad Real está en una situación pues, de 2.214, muy elevada. La ciudad de Nueva York, 2.561. Ahora que digo Nueva York, y bueno, pues el foco en España es Castilla-La Mancha, el primero, seguido de Madrid y La Rioja, y el foco en Europa podría ser Lombardía, a nivel de región completa, con 1.600. Y ahora que digo Nueva York, pues sí, que veis aquí que la ciudad de Nueva York tiene 21.500. Bien, todo el estado de Nueva York tiene unos 27.500 ayer. Claro, eso propicia, por ejemplo, con esta cifra, que el presidente del gobierno nos dijera ayer, nos dejara caer así en algún momento, que la cifra de decesos en nuestro país es inferior a la del estado de Nueva York. Bien, con todas los alfileres que queráis. He dicho bastante y creo que sabéis a lo que me refiero. Y bueno, pues eso es al final lo que se hace. No se pueden hacer comparaciones porque cada país lo hace de una manera, se advierte, pero da lugar a que algún político en algún momento saque pecho o no y nos comparemos, ¿no? Para lo bien, para lo bueno o para lo malo. Bueno, pues ayer veíamos cómo España, con estas cifras, tiene menos decesos que el estado de Nueva York. Es cierto, con estas cifras, pero también hay que ver si las cifras en cada caso cómo son y bueno, conformarnos o no. También el estado de Nueva York, que sepáis que tiene unos 20 millones de habitantes, tampoco es un país tan... O sea, el nivel de país sería la mitad que España aproximadamente, un poquito menos de la mitad, ¿no? Es verdad que allí la pandemia se ha sufrido más, si queremos resumir el final, cierto, pero llegar a esa conclusión, bueno, me parece algo miope por parte de los datos, ¿no? Y vamos ya al tema de resumen. Hoy me estoy recreando y vais a tener un vídeo informe bastante largo, pero aquí tenemos el final, ¿no? El tema de qué va a pasar con el modelo Ockham, que le llamamos así, COVID-19, pues en su última versión, ya con series temporales, casi como cuando empezamos con menos ecuaciones, porque ya no son todas necesarias, y cerrando su nivel de observaciones permite decirnos que mañana tendremos, hoy mejor dicho, tendremos unas 30 decesos en toda España, de los cuales en Castilla-La Mancha será uno o ninguno. Estaba ahí 0, algo, uno o ninguno. Esa es la probabilidad mayor para Castilla-La Mancha. Una buena forma de acabar este modelo que fue creado para Castilla-La Mancha fundamentalmente, pues ojalá y advierta de esa situación. Veremos qué ocurre. En los acumulados sí que se ha cumplido. En los acumulados estamos en 29.090, como veis en el reporte, pero los acumulados fin de curva pues estaremos en torno a los 30.000 de consejería, que vendrán a ser unos 28.000 de los del Ministerio, si no vuelve a cambiar su contabilización. Y en Castilla-La Mancha estaremos en los 3.000, 3.010, 3.015, más o menos, esa sería la cifra final, o incluso unos 3.000, porque vamos a ver si frena del todo rápidamente o se producen, pues eso estaríamos a unos 25 decesos, 30 del objetivo final, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que van a ser menos, nos quedaremos en torno a los 3.000 finalmente. Y bueno, pues las UCIs hoy estaremos en torno a 522. Recordáis que estábamos en 570. O sea, que se van a reducir en toda España y de ellas 30 estarían en Castilla-La Mancha. Ojalá y sea así y se recuperen 4 personas en Castilla-La Mancha y no ingrese ninguna y tengamos ese deceso cero. Ojalá y fuera así. Y en contagios PCR, pues estaremos en agregado en unos 250 y 30. Las del último día pues serán algo inferiores. Estamos en acumulado, llegaremos a unos 244.000. En Castilla-La Mancha, PCRs, estaremos cerca de los 18.000, 17.700. Bien, esta es toda la información y vamos con el resumen y pues a despedir al modelo. Bueno, y permitirme que ahora me dirija a todos vosotros para hacer una reflexión final, para cerrar este modelo en cuanto a su desarrollo predictivo. Es un modelo maravilloso que me ha dado muchas informaciones sobre lo que estaba pasando. Lo que no es tan maravilloso es para el uso que se le dio. Es un modelo que obedece a las series temporales,
de los que se cuenta en la universidad. En economía, pues es el origen de muchos modelos para el tema bursátil de invertir en bolsa, o es el origen para el desarrollo de control de índices de precios, por ejemplo, del corto plazo, pero por supuesto en una curva tan clara como es la de una pandemia de subida rápida y bajada lenta, en tema acumulado o directamente en valor absoluto, una curva que es primero exponencial y pasa a ser polinómica buscando un límite de grado 2, 3, llegó a grado 3, como sabéis, perdonar que sea algo técnico, pero creo que el modelo lo merece en este caso. Bueno, pues al menos con una herramienta como esta habéis visto cómo sí que se puede adelantar situaciones. Para eso sirve la ciencia también y bueno, pues este ha sido el uso que le hemos dado a la ciencia y hemos hecho transferencia con ello. Decir que el modelo hoy, que es casi como un hijo cuando lo hacen, le ponen nombre y con él trabajas, pues hoy pues verá su fin. Pero no el informe, porque el informe y la base de datos la seguiré alimentando, la seguiré introduciendo y seguiré hablando de ella. La información que se haga en el Parlamento, las situaciones a vista de la semana, cómo van cerrando e incluso si detectáramos algún rebrote. Es decir, que los datos voy a seguir tratándolos, pero no el modelo. El modelo ha llegado a su fin, estaba previsto así, estaba previsto que el 1 de mayo se cerrara bastante en cuanto a su informe previo y que el 1 de junio, pues como veis en los calendarios, no fuera necesario porque la pandemia, incluso en el foco A4, aquel tan controvertido, pues estuviera claramente cerrada. Nos falta control, convivimos con este virus y lo que hay que hacer es pues no bajar la guardia. Este modelo surge en casa. Había surgido en clase, como ya os he contado alguna vez, pero mi impotencia contra la pandemia la teníamos en casa, no teníamos test, no se podía llegar a ellos, lo intentamos, pero no había, pues me hizo intentar, como a muchos, conocer todo lo que estaba pasando. Y poco a poco, pues fui engrandeciendo o haciendo más complejo el modelo para darme más respuestas a mí primero y después a muchos de vosotros que me decíais, ¿y esto? Y lo otro puedes decirme, ¿y esto cómo pasa? ¿Y esto dónde pasa? Y te has dado cuenta de todas esas preguntas, creerme, me dieron grandes empujes para seguir con él. Incluso alguna queja, lo he dicho alguna vez, de alguien que me tachó de oportunista e incluirme o meterme en una ciencia que no era la mía a priori, ¿no? Bueno, a priori, pero ya he dicho que, y así me lo dijo mi maestro Timoteo o Antonio Pulido, grandes maestros de econometría, que la biometría siempre fue nuestra ciencia hermana y está dirigida totalmente a la biología. He conocido a muchos médicos, me he llevado muchos amigos de todo esto, he mantenido mucho contacto con algunas enfermeras y enfermeros, he hablado también con eh, afectados que me han contado que les iba bien oír o escuchar lo que tenía que decir cada día. Por ejemplo, me estoy acordando de Juan Miguel, por ejemplo, y de tantos otros. A ellos también les dediqué este modelo, ¿no? José Juan también. Bueno, pues decirles a todos que ha sido un placer, que ha sido muy enriquecedor acercaros la ciencia y tratar de que veáis que también, o que estas cosas son las que se hacen en la universidad. Eh, Voy a ser aquí algo, pero creo que lo debo ser. La universidad no solo se está para dar clase, digamos que eso es con lo que viene dado. Un profesor de universidad, dar clases es el mínimo. A partir de ahí tiene otras muchas menesteres que hacer. Este es uno, investigar. Y si puede ser transferir para la sociedad, ese es el más importante para mí. Y es en el que he estado mucho tiempo trabajando. Y además investigar en todo lo posible para que la sociedad pues vaya mejor. Algunos resultados son mucho más visibles que otros y más enriquecedores.
pero creedme que la universidad no es para nada dar clase. Eso nos viene en el sueldo, como decía Timoteo siempre. Eso es lo que nos viene dado para empezar a hablar. El resto es mucho más importante y es lo que hay que hacer, tanto niveles de gestión como de transferencia, como sobre todo de investigación. Y ahí estamos, y ahí seguiré. Seguiré y seguiremos haciendo más vídeos de este tipo y acercando la cuantitativa, todavía con el COVID-19, porque le queda información que dar, pero despidiendo a nuestro modelo de Ockham, que ya recordáis que se llamaba así en honor a este hombre que decía que ante dos situaciones, cuando tengamos que hacer o utilizar una herramienta, quedémonos con la que ofrece los mejores valores, pero a la vez es la más sencilla. Y eso es lo que hemos hecho, aunque parezca que no, pues el modelo no es tan complicado como otros, pero sí que ha ofrecido resultados día a día muy interesantes. Un abrazo a todos, seguimos aquí, seguimos informando sobre lo que dicen las consejerías y el ministerio, y bueno, desescalando ya todos, saliendo de casa con cabeza, con mucha cabeza, y darle a like como siempre, y hasta próximos vídeos.